Tengan todos buenos días. El tema de hoy, duodeno, páncreas y vaso. Bien, vamos a empezar viendo la estructura y la localización del tema de hoy. Vamos a hablar acerca del duodeno, del páncreas y del vaso. En esta primera imagen estamos viendo que tanto el páncreas como el duodeno son órganos retroperitoneales. Todo esto que estamos viendo por acá es el peritoneo que está cubriendo tanto el duodeno como el páncreas. También estamos viendo que cubre a los riñones. Y aquí estos bordes que vemos no son más que medios de fijación del colon. Este es del colon ascendente. Aquí vemos que se unen las membranas retroperitoneales para formar un meso, el mesocolon transverso. Y a este otro lado de la imagen estamos viendo los medios de fijación del colon descendente, que también es peritoneo parietal. Bien, el duodeno estamos viendo una primera porción, que es la porción superior, que se continúa con una porción descendente. No olvidemos que esto está clasificado según la dirección en la que va el bolo alimenticio. Se descarga del estómago, pasa el esfínter y llega a esta primera porción superior del duodeno y luego a la porción descendente, donde se va a mezclar con los jugos pancreáticos y biliares. Luego tenemos una porción horizontal del duodeno y finalmente una porción ascendente. Esta porción ascendente es la que finalmente, donde termina el duodeno y comienza el yeyuno. No olvidemos que el intestino delgado tiene esas tres partes, ¿no? El duodeno, el yeyuno y el ilion. Bien, en este sector vamos a ver que el peritoneo forma unos ciertos recesos. Estos recesos, en esta imagen ya no hemos extraído el colon, por eso podemos ver el mesocolon transverso. Esta es la parte ascendente del duodeno y estamos viendo que forma este receso o fosa paraduodenal con estos pequeños pliegues, que no es más que peritoneo. Estamos con el receso duodenal inferior y el superior, y este es receso paraduodenal. Bien, ¿cómo se sujeta o cómo se forma ese último segmento del duodeno? En esta imagen estamos viendo la pared posterior, donde está el diafragma, y el diafragma tiene varias estructuras musculares que van a ayudar al esfínter esofágico inferior, sobre todo a este, ¿no? El pilar derecho que envuelve inclusive, ¿no? a todo el hiato esofágico. Pero de aquí mismo hay algunas fibras que se desprenden, músculo tendinosas, y forman el músculo suspensorio del duodeno, también llamado ligamento de Treitz. Este ligamento suspensorio forma una flexura en el duodeno, hace que el duodeno se doble, en otras palabras, hace un ángulo. Es la flexura duodeno-yeyunal, pero también le llaman el ángulo de Treitz. En la parte descendente del duodeno, en la porción descendente, tenemos ambas papilas o carúnculas por donde va a desembocar el conducto pancreático principal y el accesorio. El conducto pancreático principal también le dicen de Wirsum y el accesorio le dicen de Santorini. Y el conducto colédoco también va a desembocar y se va a juntar prácticamente y van a desembocar en una sola papila, carúncula o ampolla. Esta principal o mayor también se la conoce como papila de Vater. Miren cómo se juntan los dos conductos y desembocan en un mismo sitio, ¿no? Una misma papila. Es aquí donde el alimento que en el estómago ha sido mezclado con ácido clorhídrico va a encontrar su neutralización a través del jugo pancreático, que tiene mucho bicarbonato. A partir de aquí se va a ir mezclando ese ácido con el bicarbonato y se va a ir neutralizando. Justamente este es el lugar también donde hay muchos problemas
por el tema de los litos que se forman en la vesícula biliar. La vesícula biliar va a desembocar sus litos, va a llegar por el conducto y el paciente va a sentir todo ese dolor tipo cólico que le genera ese lito que va descendiendo. Pero en algún momento va a llegar justo aquí, antes de salir al duodeno, va a obstruir tanto al colédoco como al conducto pancreático principal. El problema se da en que justo esta mezcla de fluidos entre la bilis y el jugo pancreático activan ciertas enzimas y eso puede llegar a digerir al páncreas y destruirlo. No olvidemos que no todos tenemos el conducto accesorio, no es totalmente constante, algunos no lo tenemos. Entonces puede llegar a digerirse el páncreas, este es el verdadero problema. También hay un procedimiento para eso, ¿no? Donde introducen una sonda, un endoscopio, y aquí hacen un corte en forma de cono para ensanchar la papila. Cortan parte del esfínter de Oddi y con eso puede drenarse mejor el lito. Esta es una imagen agrandada donde estamos viendo la estructura del duodeno. La estructura con sus fibras musculares circulares y longitudinales. Estas vamos a ver que se entremezclan justamente en el esfínter, formando el esfínter de Oddi. Se entremezclan y refuerzan, ¿no? Y lo sujetan a la papila. Esta otra imagen nos está mostrando parte de la irrigación. Parte de la irrigación y también nos está dando una idea de dónde se encuentran los grandes vasos, ¿no? Aquí están los vasos mesentéricos superiores. El páncreas está justo por delante. Y justo este páncreas está envolviendo a los grandes vasos mesentéricos superiores. Y está conformado por una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Por su forma se ha clasificado de esa manera. También tiene una escotadura, ¿no? Entre la cabeza o lo que forma el cuello. Tiene una pequeña escotadura. Y aquí estamos viendo internamente cómo se forman los conductos. El conducto pancreático principal o de Wirsum y el de Santorini. No siempre tiene esta configuración. Ustedes van a encontrar en la literatura que a veces el de Santorini no llega a unirse nunca con el principal. Muchas veces tiene otra forma parecida a esta de distribución en el páncreas. Pero esta es una, digamos, de las formas más comunes. Bien, aquí ya estamos viendo parte de la irrigación tanto del páncreas como del duodeno. Estamos viendo que de la arteria mesentérica superior está saliendo la arteria hepática propia o hepática común y esta nos está dando ramos para nutrir la cabeza del páncreas. También estamos viendo la arteria esplénica que nos va a dar ramos, uno principalmente que en este momento no se ve, y hacia abajo también estamos viendo una pequeña rama que va a anastomosarse con las ramas que nos va a dar esta arteria hepática. Podemos verlo aquí un poco más detallado. Del tronco celíaco está saliendo esta arteria esplénica, donde está dando un primer ramo, que es la arteria pancreática dorsal, que nos va a dar un ramo para todo el páncreas y va a llegar finalmente hasta el vaso, donde se anastomosa con esta misma arteria esplénica y también se anastomosa con esta arteria pancreática mayor, que también es posterior. También nos va a dar un ramo anastomótico hacia adelante, ¿no? Hacia estos grandes vasos que van a irrigar la cabeza del páncreas, que son ramos de la arteria hepática común. Esta rama es la arteria gastroduodenal. Bien, entonces de la arteria hepática común está saliendo esta arteria gastroduodenal que nos va a dar dos ramas principales, una anterior y una posterior. Esta anterior es la arteria pancreatoduodenal superior anterior y la pancreatoduodenal superior posterior. Estas van a envolver al páncreas por adelante y por atrás y van a anastomosarse con estas ramas de la arteria pancreatoduodenal inferior.
Está la rama pancreatoduodenal inferior posterior y la pancreatoduodenal inferior anterior. En esta imagen estamos viendo la parte posterior de la cabeza del páncreas, donde podemos ver justo esas ramas, ¿no? La superior y la inferior que se están anastomosando, y miren cómo no solamente irriga el páncreas, también está irrigando al colédoco, también está irrigando al duodeno. Esta imagen es posterior y estamos viendo la gastroduodenal, dijimos, que nos va a dar estas ramas, ¿no? La pancreatoduodenal posterior, superior posterior y la superior anterior. Y bueno, esta misma gastroduodenal también nos da la gastromental para el borde inferior del estómago. Y todas ellas se anastomosan con ramas de la arteria gastroduodenal inferior. También una pancreatoduodenal inferior, posterior, y una pancreatoduodenal inferior anterior. Aquí también vemos esa misma estructura que vimos por transparencia. Una rama de la arteria esplénica, que es la arteria pancreática dorsal, que nos va a dar un ramo, la arteria pancreática inferior, que se anastomosa con la arteria pancreática mayor. Y también se anastomosa esta con la pancreatoduodenal anterior superior. En cuanto al drenaje venoso, tenemos que el drenaje venoso para toda esta parte intestinal tiene su propio sistema. No va por el drenaje venoso común, que es la arteria cava inferior. La cava inferior recoge de los miembros inferiores, de las paredes del abdomen, recoge y sube hacia el corazón. En cambio, todos estos vasos sanguíneos venosos de los intestinos tienen que filtrar todo lo que han recogido, todos los nutrientes y todo, tal vez hasta bacterias que han recogido del intestino, del proceso de la digestión, y tiene que ser filtrado por este órgano que es el hígado. El hígado es el que retiene excesos de grasas, excesos de azúcares, de carbohidratos, retiene y va liberando a la sangre solamente lo necesario y mantiene un balance y un equilibrio. Aquí tenemos la vena porta hepática, que es la unión de dos venas, ¿no? La vena esplénica y la mesentérica superior. Esas dos grandes aportantes conforman la porta hepática. Y aquí estamos viendo que tanto la esplénica va a recibir del páncreas, del vaso, y también va a recibir a la mesentérica inferior del intestino, de la parte izquierda del intestino grueso. Y en la mesentérica superior va a recibir de la cabeza del páncreas, va a recibir del duodeno y de todo el intestino delgado y parte del intestino grueso también, el lado derecho. Bien, algo más que deberíamos ver en esta imagen es justamente el detalle de dónde se unen tanto este sistema porta como el sistema cava. El sistema cava, dijimos, de miembros inferiores, de pared abdominal, etc. Hay 4 lugares principales donde se unen estos dos sistemas, y que en patologías hepáticas, como en la cirrosis, cuando se daña el hígado, puede ocurrir que aumente la presión en este lado venoso y eso haga que la sangre fugue hacia el lado de la circulación sistémica, ¿no? Hacia el lado de la vena cava. Entonces tenemos estos 4 lugares principales donde se unen el sistema porto-cava. Está por un lado el esófago. Aquí las venas, vemos que el esófago también es parte del sistema porta, pero también hacia arriba es parte del sistema cava. Esos pequeños ramos anastomóticos entre ambos son justo una unión porto-cava. Por eso los pacientes con hígado cirrótico tienen varices esofágicas, porque aquí es donde se dilatan esas venas para poder pasar más torrente sanguíneo hacia el lado de la vena cava. El segundo sería paraumbilical. Aquí vemos que la segunda anastomosis portocava es umbilical. Bueno, el ombligo también vemos que tiene vasos venosos que llevan al sistema porta,
pero también, como es parte de la pared abdominal anterior, tiene anastomosis con venas del sistema cava. Entonces, cuando hay un problema hepático, una obstrucción a este nivel, ya sea por cirrosis o por coágulos sanguíneos o por otro tipo de patología, entonces la sangre va a empezar a fugar por todas esas uniones portocava. Y una bien conocida es el ombligo, que nos produce una dilatación, unas varices alrededor del ombligo, que se conoce como el signo de cabeza de medusa. También tenemos a nivel rectal. La tercera anastomosis portocava es a nivel rectal. No olvidemos que el perine es parte del diafragma pélvico y su drenaje es así, a través del sistema cava, pero también es parte del sistema porta a través del recto, que es parte de los intestinos, ¿verdad? Entonces hay unión entre el sistema portocava aquí. Por eso los pacientes hepáticos también van a presentar hemorroides, varices esofágicas y varices periumbilicales. También el cuarto lugar donde ocurren estas anastomosis es justamente en la pared retroperitoneal. Esto ya no es visible para nosotros y no vamos a ver tampoco los efectos. Pero no olvidemos que el colon, tanto el ascendente como el descendente, están unidos, no tienen un meso propiamente dicho, sino que están unidos directamente, están apoyados sobre la pared posterior. Entonces parte de esas venas que recogen sangre del colon también se anastomosan con los de la pared del abdomen, con la pared posterior. Entonces hay uniones o anastomosis portocava también a nivel de ambos, tanto el colon ascendente como el descendente, en la pared retroperitoneal. En lo que se refiere al drenaje linfático, tenemos varios conductos, ¿no? Varios vasos linfáticos que van a irse juntando todos a través de sus conductos hasta esta gran cisterna torácica. Esta gran cisterna es la que reúne de todo el abdomen y de miembros inferiores inclusive la linfa o el quilo. Y claro, todo el camino de estos vasos linfáticos tienen también sus nodos, ¿no? Sus nodos linfáticos. Entonces estos nodos linfáticos van filtrando también de bacterias porque tienen contenido linfoide, o sea, tienen glóbulos blancos en su interior. Entonces van filtrando y llega. Y según su localización, los nódulos toman su nombre, ¿no? Aquí están los mesentéricos porque están en el mesenterio. Aquí están los nódulos mesentéricos superiores. Aquí están los celíacos porque están alrededor del tronco celíaco. Todos estos drenan y juntan toda la linfa en la cisterna torácica, en la cisterna del quilo. Esta gran cisterna tiene un conducto torácico. El conducto torácico lleva toda esa linfa de miembros inferiores, abdomen, hacia el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, o ángulo venoso también le dicen. Ahí es donde termina toda la linfa, donde vuelve al sistema venoso central. Aquí estamos viendo del páncreas y del duodeno, todos los nódulos linfáticos. Aquí están los pancreáticos superiores, los esplénicos, en el ilio obviamente abundan más. Aquí dijimos los celíacos. Aquí en la cabeza del páncreas tenemos también los pilóricos, ¿no? No olvidemos que el esfínter que separa el estómago del duodeno es el píloro. Entonces por eso se denomina nódulos pilóricos. Y también tenemos los pancreatoduodenales. Aquí también tenemos los mesentéricos superiores. Y hacia el conducto hepático también tenemos los nódulos hepáticos. Esta imagen nos sirve para poder darnos cuenta de dónde se encuentra, a qué nivel se encuentran esos órganos que estamos viendo. Y miren, aquí está el páncreas y justo envolviendo al páncreas está el duodeno.
Aquí vemos al estómago que empieza el duodeno, su parte descendente, su parte horizontal, y está justo a nivel de la lumbar 1, 2 y 3. En cambio el páncreas está solo a nivel de la lumbar 1 y 2. Y si vemos hacia adelante, vemos el esternón con su apófisis sifoides, y justo por debajo de ese apófisis sifoides está lo que conocemos como la boca del estómago, tal vez mal llamada boca del estómago, ¿no? Porque allí no está. Pero vemos que a ese nivel, un poquito por debajo de ese nivel, es por donde se encuentra el páncreas. Esto nos sirve en el momento de la exploración para ir palpando a nivel profundo y poder ver si el paciente siente dolor. Pero no habría que olvidarnos que el duodeno está muy cerca o muy relacionado con el páncreas. Una úlcera duodenal muchas veces podemos confundir con un dolor en el páncreas. Además también debemos considerar que el páncreas mismo no está muy inervado, pero sí el peritoneo que lo cubre está muy bien inervado. Entonces cuando este está inflamado va a sentir dolor porque se está estirando el peritoneo, está afectando al peritoneo, y eso sí lo va a sentir. Y lo va a sentir bien localizado porque es una membrana que está muy bien adherida a la pared posterior, lo que no ocurre en las vísceras, donde tenemos el dolor referido, ¿no? Donde duele una parte pero lo sentimos en otro lugar. En cuanto al vaso, tenemos que tiene una longitud de entre 10 a 13 centímetros aproximadamente, de 4 a 8 centímetros antero-posterior y de 3 a 4 de grosor. Bueno, el vaso está en relación con el diafragma, así que tiene una cara diafragmática que se amolda al diafragma y tiene bordes, ¿no? Un borde inferior, una extremidad anterior o su extremo anterior y su extremo posterior, y un borde superior. Dos bordes, dos extremos y dos caras, ¿no? La cara diafragmática y la cara visceral. La cara visceral tiene impresiones o bajos relieves que están en relación al estómago, al riñón y al ángulo cólico izquierdo. Aquí se ve un poco mejor, donde vemos la impresión gástrica, un bajo relieve. La impresión renal, que es donde el riñón está y por eso se amolda al riñón, y la impresión cólica, que corresponde al ángulo del colon, entre el colon transverso y el colon descendente. Este es un órgano en todo el trayecto de la vida, tiene funciones hematopoyéticas y funciones linfoides. En los adultos es aquí donde mueren los glóbulos rojos. Y está compuesto por esta pulpa esplénica blanca y pulpa esplénica roja, todo sujeto a través de estas trabéculas. Es un órgano bastante lábil, por lo que al sufrir traumatismos abdominales puede llegar a romperse y a ocasionar severas hemorragias. También, como es un órgano filtro, un filtro para la sangre, entonces muchos parásitos pueden llegar a contaminar el vaso. Sin embargo, cuando se opera esto y se retira el vaso, el ser humano puede llegar a vivir sin este órgano. Esta es su localización, justo donde termina el páncreas, está lateral y posterior al estómago. Esta es la configuración del intestino, del duodeno, intestino delgado, y también el intestino grueso tiene prácticamente la misma configuración, donde vamos a ver una capa circular, una capa longitudinal, y estamos viendo varias capas del sistema nervioso o plexos nerviosos. Estamos viendo el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach, que son los más conocidos. Claro que también hay plexos ya más complejos, que son periglandulares, que regulan la secreción de moco, de sustancias al intestino. Y estos dos plexos tienen que ver sobre todo con la contracción muscular, con el peristaltismo.
y estamos viendo que recibe de su meso, ¿no? A través del peritoneo llegan los vasos sanguíneos y los nervios. Esta estructura propiamente como tal la van a estudiar en histología, mucho más a detalle. Pasando a la parte clínica, vemos que puede ocurrir que en este receso paraduodenal, por algún motivo extraño, puede ingresar parte del yeyuno. Y eso se constituye en una hernia paraduodenal. Aquí estamos viendo más severo, donde se ha introducido prácticamente todo el intestino delgado, tanto el yeyuno como el ilion. Estas hernias pueden ser sintomáticas y generar obstrucción intestinal. Y los cuadros obstructivos se caracterizan por presentar vómitos, ausencia de ruidos hidroaéreos y cosas que van a ir avanzando más adelante cuando avancen las materias clínicas. Las úlceras, que sabemos que son soluciones de continuidad en la mucosa del estómago o en la piel o en donde quiera que ocurran, también pueden ocurrir en el duodeno. No olvidemos que el estómago está para mezclar todo lo que hemos ingerido con ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido muy potente. Al pasar hacia el duodeno está mezclado con ese ácido. Dijimos que es el jugo pancreático el que va a ir neutralizando el ácido con su bicarbonato. Pero la papila de Vater, que es la mayor aportante, está un poco más abajo, en la porción descendente. Entonces, en esa porción que todavía no está protegida, pueden ocurrir úlceras, sobre todo en casos de hipersecreción de ácido gástrico, donde hay mucho ácido, o donde está involucrada la Helicobacter pylori, ¿no? Esa bacteria tan dañina que destruye la mucosa. También dijimos que puede haber parásitos, y el más característico a este nivel, que afecta tanto el hígado como el vaso, es la leishmaniasis. La leishmaniasis tiene varias formas de presentación. La mucocutánea es la más común, ¿no? Donde destruye la nariz, la mucosa de la nariz, pero también puede haber a nivel de las vísceras. La leishmaniasis visceral causa hipertrofia del hígado y del vaso. Y vemos, sobre todo en niños, que son como panzoncitos, ¿no? No son gordos, sino que tienen gran volumen en el abdomen. Y cuando hacemos una tomografía vemos que el volumen no es gordura, sino que es el vaso y es el hígado que han crecido de volumen. Y a la palpación podemos detectar que el hígado, el borde del hígado, está por debajo del borde costal. Debería llegar solo hasta el borde de las costillas, pero va pasando más y más. Aquí vemos dibujado el borde costal y cómo está sobrepasando ese borde, y el vaso también. Obviamente esto tiene su tratamiento, pero también tiene sus secuelas y dejamos que avance hasta este nivel. Cuando tenemos una pancreatitis, que puede ser por muchas causas, habíamos mencionado solo una, que es a través de la litiasis, que se enclava en la ampolla de Vater y no permite la salida a través del esfínter de Oddi, y el páncreas se autodigiere. Pero también puede haber por alcoholismo, puede haber pancreatitis medicamentosa, puede haber por varias causas. Cuando el páncreas está inflamado, cuando está muy inflamado y ya en su parte terminal, cuando se está autodigiriendo el páncreas, produce estos signos. El signo de Cullen, que es cuando vemos mancha quimótica periumbilical, como un moretón, o el signo de Grey-Turner, que es en cinturón, envuelto como en cinturón la mancha quimótica. Esto corresponde a que se ha autodigerido el páncreas, que es un órgano retroperitoneal, y esa inflamación está llegando a la pared posterior y está llegando a toda la pared en el signo de Grey-Turner, pero solo lo van a ver en casos muy avanzados, donde una pancreatitis muy agresiva. También se puede ver tumores. Y bueno, los tumores pueden surgir en cualquier parte. Pueden ser hepáticos, pueden estar en el intestino, pero hay lugares que son un poco más frecuentes que otros.
Por ejemplo, está el tumor de la cabeza del páncreas, ¿no? El cáncer de la cabeza del páncreas, que llega a obstruir al colédoco. Y hay un signo bien conocido y bien característico, que es el signo de Courvoisier-Terrier. Courvoisier-Terrier es cuando la vesícula biliar es palpable, está dilatada, el paciente está ictérico, amarillo, y no le duele. No es lo mismo que una obstrucción por una piedrita, por un lito, donde el paciente siente mucho dolor. No, es una dilatación donde el paciente no le duele y palpamos, ¿no? La vesícula está grande, está dilatada. Y también hay una masa palpable y al paciente no le duele. Ese es el signo de Courvoisier-Terrier, que nos dice que es un caso de alta sospecha de un tumor en la cabeza del páncreas. Este tumor puede ser agresivo, invadir. Los tipos de cáncer, algunos son más agresivos que otros y tienen células fagocíticas, ¿no? Que se comen a las células vecinas y así van avanzando a tejidos. Aquí vemos que al duodeno más ya se lo ha invadido. Aquí estamos viendo cómo está invadiendo incluso al colédoco. Vemos que está muy dilatada la vesícula y seguramente no le duele, porque se debe al cáncer que ha afectado el sistema nervioso. Pero también puede no siempre darse el tumor en la cabeza del páncreas y puede darse en la cola y afectar al vaso o llegar a invadir vaso también. Y también vemos que todos los ganglios linfáticos son afectados. No olvidemos que el drenaje linfático va a llevar algunas de estas células cancerosas hacia el sistema linfático y este va a ser frenado en los ganglios linfáticos. Por eso cuando se hace una cirugía para extraer un cáncer, también se extraen los vasos linfáticos vecinos. Hasta 12, 15 ganglios linfáticos, extraen todo lo que pueden para que el paciente tenga menos riesgo de continuar con el cáncer. A esto le decimos metástasis ganglionar, ¿no? Porque ha avanzado hacia los ganglios. Y bueno, ese es el tema de hoy. Les agradezco por su atención y será hasta otra teórica. Gracias.